Vamos a dibujar una pieza en perspectiva militar. Tenemos, por ejemplo, un rectángulo que lo colocamos en verdadera forma, con los ángulos de 90 grados. Le quitamos, por ejemplo, un fragmento, otro rectángulo. Como podemos observar, todos los ángulos son de 90 grados. Entonces, por ejemplo, levantamos verticales por estas esquinas. Seguimos viendo aquí un ángulo de 90 grados. Marcamos, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Continuamente estamos haciendo 3 direcciones paralelas. Esto a continuación. Y vamos a llegar, por ejemplo, hasta aquí. Ahora subimos, por ejemplo, de manera que, por ejemplo, alineando esto con esto, tengamos aquí otro fragmento. Bueno, nos acercamos un poco. Dejamos aquí siempre la dirección de las verticales todas con la misma dirección. Vamos aquí otro rectángulo. Aquí otro rectángulo, la continuación de este. Vamos a traer esto por aquí. Esto hay que hacer así el interior para saber por dónde vamos. Una paralela. Lo mismo este grosor aquí hasta que interceptara también con el mismo grosor hacia allá. Vamos a traer un fragmento más aquí. Bueno, tenemos esto. Vamos a subir aquí un trozo, por ejemplo esto hasta aquí. Seguimos manteniendo los ángulos ahí de 90 grados. Otro rectángulo. Imaginamos, viene hasta aquí, entonces levantamos y ahí nos queda el hueco. Seguimos por aquí, le damos la altura a esta y entonces traemos esto por aquí, que es la altura que corresponde a este plano. Vamos a traer, por ejemplo, esto. Pues bajamos. Bueno, esto parece que queda ligeramente más alto. Lo hacemos ligeramente más alto. Por ejemplo, hasta aquí. Bueno, aquí parece que está a la misma altura. Bueno, pues entonces esta distancia sería igual a esta. Bajamos, esta medida tiene que ser la misma entonces. Vamos a aumentar aquí, por ejemplo, otro trozo. El caso es hacer varios prismas intercalados, siempre con los lados paralelos. Vamos a hacer, por ejemplo, que esto venga hasta aquí y luego siga por ahí así. Siempre el ángulo de 90 grados y esto alineado ahí con la parte trasera a la misma altura. Bueno, podemos dejarlo así, parece que ya tiene detalles suficientes. Vamos a marcar ahora realmente las líneas que quedan. Entonces, manteniendo siempre líneas paralelas a las 3 direcciones. Hacemos todas las verticales. Si ahora hay alguna incoherencia, ya a la hora de calcular las sombras sale a relucir con más facilidad. Entonces tenemos en perspectiva militar
un objeto lleno de entrantes y salientes, formado por prismas intercalados, de manera que ahora la luz va a proyectar la sombra de los distintos elementos del objeto y lo vamos a construir pues siguiendo unas pocas propiedades. Bueno, ya está prácticamente resuelto. Parece que está completo ya. Bueno, vamos a calcular entonces las sombras de ese objeto. Entonces, como dato, partimos de que los rayos de luz son todos paralelos, por tanto es luz solar. Y vamos a coger, por ejemplo, pues la sombra de un punto. Ese va a ser el dato que nos dan. Entonces, por ejemplo, tenemos que la sombra de este punto podría caer, por poner un ejemplo, pues aquí. Bueno, la sombra de este punto es esta. Eso quiere decir que podríamos bajar por aquí, tener la referencia de la altura exacta. Y ahora tenemos entonces también la referencia está por aquí. Es a la altura que está el punto, por lo tanto la dirección del rayo, de la proyección del rayo es esta, que es el plano vertical que pasa por este punto y que, lógicamente, como el rayo intercepta aquí, en la intersección de las dos trazas del plano respecto a estos dos, nos intercepta ahí ese punto de sombra. Por lo tanto, la sombra va a venir por aquí. Y si esto subiera hasta aquí arriba, pues la sombra saldría de este punto. Por tanto, unimos este punto con este y ya tenemos la sombra sobre esta pared. De ello se desprende que sobre todas las paredes que sean paralelas a esta, siempre va a tener la sombra de cualquier recta ortogonal a la pared, va a tener esta dirección. Bueno, según eso, seguimos haciendo. Tenemos ya la referencia de las dos líneas, de la proyección del rayo sobre el suelo y la dirección del rayo. Con lo cual ya podemos hacer todos los elementos. Dirección del suelo, siempre por el suelo, que es esta. Dirección del suelo, bueno, del suelo, todas paralelas a esta. Y luego dirección del rayo. Resulta que el rayo viene por aquí, paralelo a esto. Corta aquí, vertical, unimos, ahí está la sombra. Vamos a ir sombreando para que se perciba mejor. Entonces tenemos la sombra que se proyecta en esa esquina. Bueno, tenemos también que esta es la dirección y de este punto saldrá según esta dirección. Bueno, que como vemos, necesariamente por ser planos paralelos tiene que ser paralelo también. Esto tiene esta altura, eso quiere decir que si sigo esta dirección, que no coincide con este rayo, ya que si no esto pasaría por aquí. Bueno, podría hacerlo con cualquier punto. Con este hago el triángulo, hago ahora esta dirección y corto aquí. Por lo tanto, la sombra de esto, si hago un triángulo, por ejemplo, en este punto, cojo la altura esta, hago la dirección del suelo, hago la dirección esta, corto aquí, por tanto, esa es la sombra de esta línea. Entonces, todo esto ya queda en sombra. Vamos a hacer también todos los planos que ya van a quedar en sombra, que son los de estos laterales. Pues todo esto obviamente queda en sombra. Esto también. Y ahora acabamos de calcular pues la sombra que se proyecta aquí en el suelo y en las paredes verticales. Entonces todo esto decíamos que quedaba en sombra también. Necesariamente,
Si esto sigue esta dirección e intercepta aquí, la sombra de esto va a seguir también la dirección esta. Y el rayo, como viene por aquí, pues corta aquí. Por tanto, la sombra de esto es esto, con la misma longitud hasta aquí. A partir de aquí sería esto. Y otra vez lo mismo, tenemos la dirección esta que iría exactamente hasta ese punto. Bueno, lo que pasa es que esto, si fuera más largo, pues proyectaría la sombra, que así vamos a ver si realmente eso va a caer aquí la sombra, porque también va a caer aquí, seguramente va a caer aquí. Bueno, seguimos la dirección esta, esto, corta aquí, levantamos vertical, viene por aquí, sigue la dirección esta. Entonces tenemos que la sombra de esto, o puede que caiga algo más lejos, pues sería esto así. Seguimos la dirección también por aquí detrás de esto. Bueno, estamos perdiendo la dirección, el rayo viene por aquí. Entonces, bueno, esto vendría por aquí y necesariamente la sombra de este punto, como cae más hacia allá, pues vendría aquí. En caso de que viniera más hacia abajo, pues tendríamos lo mismo. Si este punto cayera su sombra aquí debajo, tendríamos que unir con este. Como vemos que no, que cae aquí más lejos, pues tenemos luego que la sombra de este segmento es esto. Y la sombra de la vertical es esta. O sea que nos quedaría aquí un pequeño punto. Bueno, la sombra también de esto, la dirección por el suelo sigue por aquí. La dirección por el espacio sigue por aquí. Parece que corta fuera. Entonces, bueno, marcamos ya. Y lo mismo por aquí. Tenemos también este plano de sombra. Bueno, decíamos que esto todo... Nos acercamos un poco. Que esto todo quedaba en sombra. Y aquí pues tendremos lo mismo. Tenemos este punto, la dirección del rayo es esta, la dirección por el suelo es esta, corta aquí, vertical y luego paralela. Eso quiere decir que la sombra de esto, bueno, tenemos esto, ahora viene la sombra de esto, hasta que cae aquí. Entonces, paralela, y una vez que corta aquí, esto con el mismo grosor que esto, bueno, a lo mejor caería por aquí, y donde intercepta detrás la dirección del suelo. O sea que sería más así. O sea que tendría simplemente la dirección del suelo, vendría aquí detrás, pero intercepta el plano, subimos, paralela a esta, y donde corte a esta, ahí tenemos ya. Lo que decíamos aquí, pues le falta el trozo este cuadrado. Pues obviamente sin necesidad de calcular nada, ese mismo trozo cuadrado tiene que estar aquí. El mismo trozo que nos queda aquí, pues quedaría aquí. Si de repente subiera, pues bueno, simplemente hay que pensar que esta línea, como es la sombra de esta, pues va a seguir esta dirección, como ya dijimos en esto. Pero bueno. Tenemos también la dirección por el suelo aquí en la base de este punto. Entonces intercepta aquí la dirección esta, levantamos vertical, cae aquí un cuadrado o un rectángulo. Bueno, parece que está completo. Vamos a ver si falta algo. Esto en sombra, esto también. Bueno, la sombra de esto sigue esta dirección. Corta aquí, entonces sigue esta dirección. Ahora esto sigue la misma dirección, corta aquí. Entonces tenemos la sombra de este trozo, es igual exactamente al mismo trozo,
y luego una paralela a ella. Luego seguimos el trozo este, pues que venga por aquí, corta aquí, entonces vendría por aquí. Luego esto vendría por aquí y luego esto vendría por aquí. Vamos a ver si realmente tiene que salir una forma afín, o sea que hacemos esto, este punto es este, luego esto es este, luego bajamos esto y viene por aquí, luego hacemos este y viene por aquí, luego hacemos la continuación y lógicamente esto va a sobresalir un poco, entonces hacemos la dirección esta, corta aquí, tenemos esto, la misma distancia, esta, luego tenemos la vertical, esta, tenemos la dirección esta, esto tendremos que proyectar también el punto este, la dirección esta, paralela a ella, la dirección esta, luego la sombra de esto, que es paralela a esta, luego la sombra de todo esto, que tiene el mismo tamaño que esto, paralela hasta aquí, y luego cuando termine hasta la base de la figura, que tiene esta longitud aquí abajo, unimos. Bueno, tenemos esto, se mete así, ya que esto es la sombra de esto, y puede que se viera aquí el saliente este aquí, o incluso podría darse el caso de que se viera un poco de esto, pero eso habría ya que calcularlo, con lo cual tendríamos esto, más esto, más esto, así. Habría que ver cuál de los casos. Vamos a imaginar que baje un poco, que quiere decir que en realidad este punto se proyectaría de manera que se vería aquí. Por tanto, se ve esta que baja, que iría hasta la base, hasta la proyección de ese punto. Pues la sombra vendría por aquí. Así. Luego haría esto y luego haría la dirección de las verticales sobre el suelo. Tenemos esto. Y ahora tenemos la sombra de esta, que no hay que olvidarse, o sea que esto ya lo va a tapar. Entonces ya no tiene sentido hacer este agujero, porque esto está tapando, de hecho ya se ve que tapa aquí, dejando la sombra de esto, que es este fragmento. Entonces tenemos esto, que es esto, y esto, que es esto. Bueno, pues ya estaría la sombra que proyecta sobre el suelo, sería todo esto. Bueno, vamos a revisar porque es fácil que se haya escapado algún detalle. Y proponer varios métodos para hacer esto. Bueno, esa es la sombra que se proyecta. Acercamos un poco. Y si queremos diferenciar, si pensamos que esto está más oblicuo, seguramente al estar más ortogonal respecto a las caras verticales que horizontales, seguramente pues las caras horizontales aparecerán algo más oscuras que estas, si se quiere dar alguna tonalidad más, y así también se le da más volumen a la figura. Pero bueno, como no estamos haciendo un análisis de formas de los distintos tonos, simplemente lo cito así, que ahí tenemos varios planos horizontales y podemos darle más oscuridad que a los que son verticales. Y dentro incluso de todos estos tonos también habría variantes, pero ya no vamos a entrar ahí. Bueno, decíamos que el fragmento este se debe proyectar aquí abajo. Lo mismo que esto sigue y luego baja vertical. Luego que el fragmento este que viene aquí, pues
la parte que le falta tendría que proyectarse también aquí abajo, y ese tendría que hacer el trozo que le falta, que es este. O sea que el fragmento que le falta aquí de esto es lo que aparece aquí. Luego siempre las medidas que se proyectan sobre el suelo, por ser planos paralelos, pues esto es igual que esto igual que esto, etc. Esto igual que esto. Las verticales se proyectan según esta dirección. Era la proyección del rayo. Y bueno, esto decíamos que podría darse el caso, lo ponemos aquí aparte. Tenemos el prisma, por aquí cayó ahí con una pequeña esquina. Hacerlo para que se vea bien así. Bueno, podría darse el caso, aquí ponemos el otro plano, de que este punto, por ejemplo, tuviera su sombra aquí. Entonces, tal y como veíamos antes, viene por aquí, intercepta aquí. Eso quiere decir que la sombra de todo el segmento vertical va a continuar hasta aquí. Perdón, el vertical termina aquí, la sombra de esto va a venir hasta aquí, llegaría hasta ahí si el plano subiera, y luego simplemente esta dirección me determina el final. O sea que en realidad este punto tiene por sombra este segmento, es igual que este es igual que este, y luego respecto a la base se proyecta también ahí. O sea que la sombra sería esto, que sale distinto que aquí porque aquí cae aquí, prácticamente en la arista. Entonces la sombra en este caso, pues tendríamos esto más esto. Bueno, vamos a terminar aquí el objeto como si fuera una pieza. Habría que calcular la sombra que se proyecta sobre el suelo y también mantener estas líneas, como decíamos, paralelas a estas que tenemos por aquí. Bueno, pues ese sería el cálculo. Vamos a revisar, a ver. Esto viene por aquí, luego sube. Podría darse el caso también de que se proyectara esto. Para que se proyectara parte de esto, tendríamos entonces este caso. Imaginando que viniera ese detalle por aquí y que luego viniera por aquí. Bueno, hacemos ese fragmento. Bueno, lo que quiero decir es que si realmente la sombra de este segmento, en vez de venir por aquí encima, viniera por aquí, nos dejaría este trozo aquí. Y este trozo necesariamente se tiene que proyectar, de manera que la sombra de esto vendrá por aquí, si sigo también la dirección esta y esta. Y luego la sombra de esto, ya vimos cómo se calculaba, pues simplemente haciendo el triángulo este también por aquí. Y por último, la sombra de esto va a seguir aquí bajando una vertical y siguiendo la misma dirección esto. Luego la sombra de este punto caerá aquí y la sombra de esto caerá aquí. Bueno, pues ¿qué pasaría con esto? Pues pasaría realmente que, como podemos observar, el segmento este, con una dimensión 3 milímetros, por ejemplo, se proyecta aquí. O sea que esto no se puede perder, ya que esto es lo que está en luz y se proyecta aquí abajo. Bueno, entonces ahora sí que ya podríamos sombrear, pues eso, siguiendo la dirección esta, siguiendo aquí la dirección esta, esto con su proyección, este fragmento ahí con su proyección, la sombra de esto, y luego todo esto en sombra. Bueno, lo demás sería igual, o sea que en realidad, igual que esto sigue esta dirección, pues la sombra de esto seguirá la dirección hasta aquí. Por lo tanto, su sombra será esto. O sea, tendremos esto más esto.
Bueno, se pueden dar muchas pequeñas variables. Hay que revisar siempre, pues fácil